jornada de la tarde del cuarto foro de gobernanza de Internet. Recuerden que nos pueden seguir vía streaming a través de la página www.gobernanzainternet.co y pueden participar con el hashtag FGI Colombia. Continuamos entonces nuestra jornada con el panel sobre seguridad digital moderado por Gonzalo Romero de .co, y para esto invitamos a nuestros panelistas, quienes ya están en el escenario: Carolina Botero, directora Fundación Carisma Sociedad Civil; Juan Pablo Salazar, consultor de telecomunicaciones, empresa privada; Wilson Prieto, Colcert, Comunidad Técnica; Ariel Barbosa, Colnodo, Sociedad Civil; y Jamie Cano, Universidad del Rosario, Academia. Bienvenidos, adelante. Muy buenas tardes para todos. Tardes. De nuevo, pues agradecemos a todos ustedes por participar en este cuarto foro. Me corresponde el honor de moderar este interesante panel sobre seguridad digital, hablando de temas de corresponsabilidad de múltiples partes interesadas. Como ya han sido presentados, la idea del panel es tener dos grandes elementos de discusión o de debate o de análisis. El primero de ellos es el siguiente: dado que todas las partes interesadas, el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, han comenzado a ser más conscientes de su propia responsabilidad alrededor de los asuntos inherentes a la seguridad digital, cobra relevancia conocer y revisar la problemática, los desafíos y las oportunidades que cada parte interesada ha identificado, así como sus objetivos, propósitos y planes de acción al respecto de esta temática. Cada uno de ustedes tiene 7 minutos al máximo para compartir su opinión e ideas relativas a tales problemáticas, desafíos y oportunidades, desde su rol, responsabilidad y perspectiva particular. Entonces, le doy la palabra a Carolina, quien representa en este caso a la sociedad civil. Bienvenida, Carolina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por regresar del almuerzo con el ánimo para escuchar un tema tan complejo como es el de ciberseguridad. A veces creo que eso de las damas primeros en los paneles nos está generando ahí una desventaja, pero bueno, empecemos. La primera cuestión que planteó Gonzalo, me parece muy importante arrancar con un primer concepto que se habla mucho en ciberseguridad, es el tema de la corresponsabilidad. Suele hablarse de corresponsabilidad con una visión como de que todos trabajamos para que no haya problemas de seguridad digital, pero sobre todo la sociedad civil debe trabajar para evitarlo. Y creo que hay un problema en ese concepto. En la corresponsabilidad, en la palabra clave es responsabilidad, y es cada uno de los sectores cuál es su responsabilidad y cuál es su rol, porque la realidad es que los ciudadanos están en una posición de desventaja frente a eso, y la responsabilidad del gobierno es protegerlas, como un ejemplo, de las empresas, de los demás. Ahora bien, dentro de los ciudadanos hay una gran disparidad de posiciones, y habrá unos que pueden más que otros, pero sobre todo cuando hablamos de sociedad civil y sobre todo cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, debemos entender que el concepto de organización de sociedad civil es la organización de personas que se reúnen con un fin fuera del gobierno, y en ese sentido las organizaciones de sociedad civil no son solamente que se encargan de educar y de hacer capacity building, como se dice, sino también fiscalizar. Luego,
se hace con responsabilidades de la sociedad civil y hay que reivindicarlo en ciberseguridad cuando como sociedad civil buscamos proteger a la ciudadanía, incluso mediante la fiscalización al Estado, a las empresas, etcétera. Mi primera entonces problemática, la problemática que yo veo es que la ciberseguridad tiene una visión paternalista en donde hay que proteger al ciudadano, poco se empodera al ciudadano para que lo haga y cuando las organizaciones de sociedad civil, los colectivos se empoderan, entonces hay una mirada como de miedo de qué es lo que va a pasar ahí. El desafío más grande que yo he encontrado es convencer al sector de ciberseguridad de que una ciudadanía empoderada puede colaborar en la protección de esa ciberseguridad y lo puede hacer incluso conociendo. Repito, la posición paternalista genera muchos problemas. Estoy segura de que si lográramos una verdadera idea de corresponsabilidad, no la que muchas veces escucho en donde el Estado o la empresa un tanto la utiliza para lavarse las manos y desplazar la responsabilidad que tiene la protección de los ciudadanos, si llegamos a una verdadera idea de corresponsabilidad donde todo el mundo puede cooperar desde el trabajo que hace y entendemos esa relación como una idea de equidad y no de igualdad, creo que el proceso puede avanzar mejor. No sé, me hubiera gustado arrancar con la primera pregunta para poder explicar esto mejor porque de pronto queda muy vago, pero es muy importante hacer ese switch. Si uno lee casi cualquier COMPES, por lo menos los dos que ha tenido Colombia, la visión es paternalista. Los ciudadanos hay que protegerlos, excepto cuando se llega a la corresponsabilidad, donde resulta que el ciudadano debería estar protegiéndose y es culpa de él si no pone el firewall, si no toma X o Y medida. Eso, hay un problema ahí de coherencia y hay que trabajar más en eso y empoderar a la ciudadanía. ¿Estoy en tiempo? ¿Está sobrando? Tienes 3 minutos más. Uy, bueno. Porque voy a explicarlo a través de un par de ejemplos. Nosotros desde Carisma hemos venido trabajando, por ejemplo, en procesos de capacitación. Hacemos talleres, tenemos unos pequeños volantes que quizás han visto por ahí de genios, como explicando medidas sencillas. Pero también hacemos análisis de la forma como las empresas, por ejemplo, proveedoras de Internet, protegen nuestros datos. Uno de los temas que revisamos es seguridad digital. ¿Tienen HTTPS? Revisamos también a las páginas web del gobierno y dentro de poco seguramente a las que más tráfico tienen en términos comerciales. Y para hacernos preguntas como esas, ¿usan HTTPS? ¿Cómo hacen sus transferencias de datos cuando hay un formulario, etcétera? Y encontramos que cuando mostramos nuestros resultados, la reacción del otro es de susto, es de esta gente que nos va a hacer, nos va a demandar. No hay una idea de venimos a contarle para que mejore. Y creo que hasta que esa relación no se dé de construir confianza, es decir, solamente mientras entendamos que todos como actores dentro del ecosistema podemos apoyar, no va a aparecer esa idea de construir confianza, que es otro de los elementos centrales de ciberseguridad. En cambio, lo que se suele privilegiar en el contexto de la ciberseguridad es una aproximación de arriba hacia abajo, en donde se impone, se protege, se cuida, y de paso, entre menos sepas, mejor, porque los que sabemos somos nosotros y nosotros te protegemos. Esos esquemas y esas relaciones de poder hay que cambiarlas dentro del proceso de ciberseguridad y voy a dejar el minuto que me falta para la próxima pregunta que es más interesante. Juan Pablo, tú como representante del sector privado, ¿cuál es tu consideración a este respecto? Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Yo antes de hablar un poco de las preguntas, quisiera que todos tuviéramos conocimiento en este espacio de qué es ciberseguridad, qué es ciberguerra y tengamos los conocimientos claros. Si ustedes leen una noticia sobre el tema, se confunde uno y otro tema, otro término. Es importante que todos tengamos el mismo lenguaje, dado que esto es la realidad, no es el futuro, es la realidad. Tengo una presentación rápida, la voy a hacer súper rápida. 6 minutos, 30 segundos,
seguro lo terminaré. Bueno, lo primero, el ciberespacio es el nuevo poder. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se mide el poder de un país? Si ustedes miran una enciclopedia y abren una anterior, pues con la enciclopedia de tomos, dice Colombia es un país república, en forma de república, tiene tal presidente, y en la sección de poder habla, tiene tantos tanques, tantos aviones, tantos helicópteros, y esa es la forma tradicional de medir el poder. Sin embargo, en el mundo digital eso ya se rompió. Ahora lo trascendental es tener servidores, tener grupos encargados de tener el control del ciberespacio de manera que haya unos mecanismos y un poder del Estado superior al otro. Y ya vamos a entrar un poco más en detalle en eso. Y es que aquí esta frase la resume. La ciencia ha agregado y la tecnología ha agregado dramáticamente una nueva dimensión del poder y una nueva visión de los recursos. Y esta frase de Economist hace unos años dice: el ciberespacio se ha convertido en el quinto espacio y en el quinto terreno, porque la guerra en tradicional se vive en el terreno plano, donde hay un enfrentamiento soldado-soldado, luego se pasa al cielo, luego al mar, y ahora estamos en una quinta dimensión, la dimensión cibernética. Ahora entremos a hablar un poco rápidamente de los conceptos de qué es ciberguerra, qué es ciberseguridad, qué es y qué no es. Y lo primero es que ciberguerra tiene que ver o involucra directamente una acción contra un Estado o contra un objetivo estratégico de un Estado. Puede tener diferentes manifestaciones, puede ser espionaje, puede ser afectación a la infraestructura crítica. Un ejemplo, supongamos que un ataque cibernético se dirige contra la empresa Codensa y queda Bogotá sin luz, es un ataque de naturaleza de guerra, porque es un ataque de una infraestructura física, de una estructura crítica de la nación y por tanto hay una afectación a los ciudadanos y ya pasa esa connotación de ser una afectación a la seguridad nacional y a un interés estratégico nacional. Esa es la gran diferencia entre ciberseguridad y ya la vamos a ver a continuación. Hay diferentes manifestaciones que no me puedo detener en este momento, pero en esta diapositiva pueden ver un paralelo que es y que no es. Lo primero es, a la derecha pueden ver lo que sí es guerra. Ataques a la seguridad nacional, ataques en infraestructura crítica y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del eje social y económico de la nación. Por el contrario, es ciberseguridad todas aquellas afectaciones que tengan que ver con los ciudadanos como personas naturales o las empresas que están siempre relacionadas con conexidad con los delitos cibernéticos, que no es otra cosa que la introducción no autorizada a sistemas informáticos o a sistemas IT y, por ejemplo, también el secuestro de datos conocido como ransomware y otro tipo de manifestaciones. Aquí la diferencia sustancial, ciberguerra exclusivamente cuando hay una afectación concreta a un interés público o un interés de la nación o un interés estratégico de las naciones. Ya ciberseguridad son lo que tenemos día a día. Temas de seguridad tenemos en la calle cuando hay robos, lo mismo sucede en el mundo cibernético. Tenemos robos y eso también tiene que estar relacionado con temas de ciberseguridad. Una rápida definición de ciberseguridad, pero no se las dejo acá para que ustedes las consulten. La Unión Internacional de Telecomunicaciones manifiesta que ciberseguridad tiene que ver con el ciberentorno y son todas aquellas herramientas y políticas y conceptos y un listado muy grande que busca proteger los activos estratégicos en materia de sistemas de información para proteger el ciberentorno en el cual están las empresas y en el cual están los ciudadanos. Eso es ciberseguridad. Bueno, hablemos un poquitico de los retos. Para las empresas y los gobiernos, aquí lamentablemente no me puedo detener, pero un primer reto es la Big Data. Y esta imagen es muy poderosa porque a pesar de que el Internet es sinónimo de movilidad y veamos el Internet como móvil, nos conectamos en la calle y demás, el Internet se mueve a través de cables de fibra óptica en el mundo y el gran soporte del Internet está en los cables y los cables también son una infraestructura crítica y estratégica de las naciones. El segundo aspecto, el negocio de los datos. Y aquí es una cadena gigantesca de diferentes modelos de negocio de los datos, pero uno de los que más preocupa es aquellos datos que son los data brokers o en español los corredores, como si fueran los corredores de bolsa de los datos. Hay diferentes recolectores de datos en el mundo y los data brokers son los encargados de vender los datos al mejor postor, al que lo necesita especialmente para temas de marketing digital. Y miren este ejemplo. Un smartphone nos sirve para llamar, para consultar internet, para redes sociales y demás.
pero miren todos los datos que hay más allá de lo tradicional. Tenemos un acelerómetro, un GPS, un giroscopio, un barómetro, un magnetómetro. Eso en traducción, ¿qué significa? Que un smartphone puede hacer un tracking a dónde nos desplazamos sin necesidad de GPS, por ejemplo, a qué velocidad nos estamos desplazando. Si en un edificio, a qué altura estamos, y para eso sirve el barómetro, para determinar la altura frente al piso. Es decir, hay un montón de sensores que están involucrados con nuestra vida diaria y que no hacen parte de los datos personales, pero sí permiten identificar a la persona y puede generar un problema de afectación y privacidad si personas no autorizadas ingresan a nuestros datos y generan una recopilación concreta de cuáles son nuestros patrones de consumo, patrones de por dónde nos dirigimos. Y aquí quiero mostrarles algo. ¿Me colaboran por favor con la página web? Y aquí les voy a mostrar, bienvenidos a los ataques cibernéticos en tiempo real. Esto muestra cómo país a país, como si fueran diferentes misiles, se muestran los ataques cibernéticos en este momento. Y obviamente son ataques, pueden ser ataques malignos, pero también ataques éticos para verificar para verificar brechas de seguridad. Pero así se mide ahora en todas las ciberoperaciones y especialmente en Internet no hay nada oculto, todo está detectable. Y pueden ver en la primera columna, los grandes atacantes por país y demás. Ahora sí vamos a la presentación para cerrar. ¿Ya se me acabó el tiempo? Bueno. Se me acabó el tiempo, ahorita les cuento más historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Wilson, como representante del Centro de Incidentes del Gobierno Nacional. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación al doctor Eduardo Santoyo, a Gonzalo Romero, Punto Co Internet, representantes de Punto Co Internet, quienes son nuestros aliados estratégicos. Tenemos un convenio de cooperación con ellos en temas de gestión de incidentes que para nosotros ha sido supremamente importante en el desarrollo del fortalecimiento y monitoreo de amenazas a nivel de ciberespacio. Bueno, digamos que voy a explicar un poco la respuesta a través de las 5 dimensiones que presentó el COMPES 3854. Esas 5 dimensiones en las cuales está trabajando actualmente el Gobierno Nacional, tienen, digamos, un plan de acción definido y unas tareas definidas para cada una de las entidades representantes del Ministerio de Defensa Nacional y las partes interesadas. Entonces, la primera dimensión es la política y estrategia. En esta dimensión, lo que el Gobierno Nacional estableció en el COMPES 3854, básicamente es por medio del Departamento Nacional de Planeación, digamos que una serie de establecimiento de una serie de tareas específicas y una serie de planes de acción en los cuales el mismo Departamento Nacional de Planeación está solicitando mediante un sistema que se llama el PES, en los cuales todas las partes interesadas que están dentro de la Política Nacional de Seguridad Digital estamos presentando, digamos, el desarrollo de todas las actividades pertinentes a la política nacional. La otra parte es la cultura cibernética y sociedad. Aquí me voy a detener un poco porque es bien importante que esta dimensión, dado que el Gobierno Nacional está trabajando muy fuertemente en un modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, en el cual el mismo Ministerio de TIC está desarrollando, y lo que va a permitir básicamente es que todas las entidades de gobierno puedan adopten e implementen una forma permanente de un modelo de seguridad digital. Eso es importante, estandarizar todos estos procesos para que todos hablemos el mismo idioma y podamos compartir información relevante a temas de incidentes de seguridad. Otro tema son proyectos y campañas de concientización y sensibilización en estos temas. El mismo Ministerio de Defensa Nacional está trabajando en estos temas de sensibilización a entidades tanto públicas como privadas. La estrategia de gobierno electrónico, que es supremamente importante, llamada Gobierno en Línea, que el mismo Ministerio TIC ha desarrollado durante los últimos 4 o 5 años, en los cuales pretende enfocar dentro de la política, diferentes temas. Uno, gobierno abierto, que busca construir, digamos, un Estado más transparente y colaborativo, donde básicamente
todos los ciudadanos puedan participar dentro de estos procesos de mejoramiento continuo en la toma de decisiones en estos temas de gobierno. TIC para servicios también busca crear mejores trámites y servicios en línea. Es decir, el gobierno nacional está buscando que digamos que todas las entidades estandaricen sus procesos. Obviamente hay unas entidades que digamos que son más maduras en estos temas, buscan estandarizar, digamos, todos esos protocolos que hablaba aquí la representante Carisma, estos protocolos de comunicación. Y sin embargo, pues tenemos un gran inconveniente ahora, y es que algunas entidades del Estado que son de orden territorial municipal, pues hasta ahora, digamos, están organizando sus plataformas tecnológicas de tal manera que trabajando directamente con el Ministerio TIC y están desarrollando su política interna de seguridad digital. La otra parte es TIC para la gestión, que busca básicamente hacer más eficaz la gestión administrativa de las tecnologías de información. Y la otra es la seguridad y privacidad de la información, que busca básicamente guardar los datos de los ciudadanos de manera segura. De esto digamos, el gobierno nacional se está preocupando bastante de este tema. La otra dimensión básicamente son los marcos legales. Durante este año se realizó un trabajo muy arduo para sacar un proyecto de ley que va a permitir que el mismo gobierno nacional pueda, digamos, crear normativa para el tema de infraestructura crítica, y aparte de eso pueda generar algunas políticas que les ayuden, digamos, a poder establecer estas estrategias que el mismo gobierno tiene para temas de seguridad digital. Otro tema es la parte de educación. Entonces el gobierno nacional dentro del plan de acción del mismo COMPES estableció que el Ministerio de Educación tendría que traer digamos, algunas asignaturas directamente tanto en colegios como en universidades, de tal manera que se crea esa cultura de seguridad digital desde muy pequeños, desde los adolescentes pequeños y digamos universitarios, de tal manera que se pueda preparar para que tengan una buena conciencia de seguridad digital. Y la última parte es la parte tecnológica. La idea es que dentro de esta parte tecnológica, esta dimensión tecnológica, pues digamos se prepare el gobierno nacional con el mismo sector privado, la misma academia, prepare, digamos, ese nivel de resiliencia que necesita el país ante un ataque cibernético. Entonces, de eso hemos desarrollado, digamos, desde el año 2013, hemos desarrollado unas mesas de trabajo con operadores de infraestructura crítica, en los cuales ya se tiene un catálogo, el primer catálogo de infraestructura crítica, la primera versión. Ahorita en diciembre va a salir la segunda versión del catálogo, que nos va a permitir a nosotros dar, digamos, una dimensión en el sentido de qué tantas infraestructuras críticas puedan tener una afectación a nivel nacional. Entonces, digamos que el gobierno nacional, en ese sentido, la gran responsabilidad, digamos, la estableció el mismo COMPES 3854. Estamos estableciendo convenios de cooperación directamente con entes internacionales y nacionales. Estamos buscando también por medio del mismo Ministerio TIC, un ejemplo que les puedo traer a colación fue el evento que el Ministerio TIC desarrolló en Colombia 4.0, que reunió más de 30.000 personas en temas digitales. Inclusive se trajo por primera vez un evento que se llamó Colombia Hacker Colombia, en los cuales se intercambió bastante información. La misma ciudadanía participó y se está haciendo, digamos, la convocatoria en estos momentos para traer y presentar un programa como Colombia Hacker España. Eso es muy importante para que las personas, el mismo ciudadano, pueda participar y se puedan desarrollar y se puedan descubrir nuevos talentos que puedan, digamos, participar, digamos, en estas decisiones y puedan participar en estos procesos de mejoramiento continuo del gobierno nacional. Ariel. Gracias. Pues tengo una presentación, ¿no se lo podemos lanzar, por favor? ¿Puedo moverme de esta silla o la cámara me necesita acá? Es que me gustaría más hacerme al lado de la pantalla. No, dale, ¿sí? Donde tú quieras. No hay problema. Sí. Bueno,
Mi nombre es Ariel Barbosa, soy, como les comentaba hace un momento, soy el director de proyectos de tecnología de Colnodo. Colnodo es una organización de sociedad civil que desde el año 94 ha estado trabajando en temas de apropiación de tecnología. Básicamente trabajamos con población, digamos, con comunidades de base, en temas digamos, en el año 94 pues obviamente no había nada de seguridad digital, el tema era más empezar a utilizar este tipo de nuevas cosas como era el correo electrónico, los sitios web, conectar a la gente, digamos, cómo estas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Después de 20 años nos encontramos con una situación un poco paradójica en que hay que empezar a decirle a la gente, un momento, estas herramientas también tienen sus riesgos, estas herramientas también tienen sus limitaciones, que no solamente van al espacio digital, sino que también pueden invadir o pueden ser, tener un impacto en su vida física, en su vida real. Entonces, ¿dónde apunto esto? ¿Cómo te funciona esto? O siguiente, si me pueden dar siguiente, por favor, ya. Ok. Por esa razón hemos empezado desde hace aproximadamente unos 5 años unas estrategias de capacitación directas con comunidades, directas con jóvenes, directas con niños, con periodistas, con defensores de derechos humanos, con activistas, con personas de la comunidad LGBT, es decir, personas que por el tipo de información que están colocando en internet se pueden ver expuestas. Allí nos hemos encontrado, y comienzo con esto, con algunas problemáticas y desafíos que hemos tenido, y es que en general subvaloramos, no digo subvaloran, subvaloramos nuestra información personal, fotos, videos, contactos, ubicación, historial de navegación, etcétera. En general no somos conscientes de, primero por un lado que se hace negocio con esa información y segundo que puede exponernos de alguna forma no solamente en espacios digitales sino en espacios físicos también. Se asume que Internet es segura de por sí. O sea, que Facebook es seguro, que Google es seguro, que un navegador es seguro, que yo puedo utilizar cualquier contraseña, la misma contraseña en todos los sitios y eso es seguro. Y realmente cuando uno se pone a revisar y hacer un análisis con la gente, decirle qué pasa si le pierde el celular, qué pasa si le pierden los contactos, qué tipo de fotos tiene usted guardadas en su celular, qué pasaría si alguien coge la misma contraseña una vez y prueba en Facebook y es la misma, en Twitter es la misma, en Google es la misma, en Apple es la misma. Pues hombre, que entran a todo lado. Ese tipo de reflexión nos hemos encontrado y la gente realmente asume que es seguro y que va a funcionar bien y que nada me va a pasar hasta cuando suceden casos que afectan realmente, digamos, ese comportamiento de la publicación de información. Siguiente. Un tema que hemos sacado, Internet no olvida. Una de las reflexiones que hacemos especialmente con los jóvenes es cuando usted publica algo en Internet, es muy difícil que eso se devuelva. Cuando usted publica una fotografía en ciertas situaciones, eso es muy difícil que se devuelva. Y aquí viene toda una serie de discusiones que no voy a entrar ahora en detalle, pero digamos que se quede esa frase, Internet no olvida las cosas que publicamos y pueden ser usadas en algún momento en contra nuestra. Preguntas, por ejemplo, que la gente dice, vamos a hablar de seguridad digital porque hay que cuidar nuestra privacidad. La gente normalmente, ¿qué dice? Pues yo no tengo nada que esconder, yo no soy un delincuente. Claro que hay cosas que esconder, su sueldo, sus enfermedades, sus orientaciones sexuales, hay cosas que realmente son mías, son privadas y que yo no quiero, así no haga públicas que accedan a esa información. Entonces, ¿de qué forma puedo proteger mi información? Siguiente. Existen violencias en los espacios digitales, hemos evidenciado desde hace ya más o menos unos 3 años, especialmente existe una violencia sistemática contra mujeres y niñas. Aunque existe, digamos, para hombres también existe este tipo de situación, es mucho más problemática la situación con mujeres y niñas. Por ejemplo, The Guardian hizo una investigación muy interesante hace un tiempo sobre mujeres periodistas, hombres periodistas, qué tipo de ataques recibían por sus comentarios. La conclusión, los hombres periodistas reciben ataques por su punto de vista sobre lo que está escribiendo. La mujer periodista recibe ataques por su condición de ser mujer, por estar opinando sobre algo que no debería supuestamente. Entonces, son ese tipo de cosas las que hemos evidenciado como problemáticas. Siguiente. Siguiente. Bueno, creo que pasemos a la siguiente ya por tiempo. ¿Qué estamos haciendo desde Colnodo? Pues por un lado estamos trabajando en temas de sensibilización. Nos interesa muchísimo participar en este tipo de espacios, conversar con la gente. Hemos estado tratando de crear unos lenguajes muy directos con la gente, muy claros, tratamos de no usar siglas, cosas como raras, sino tratar de explicarle en términos muy coloquiales, incluso usando ejemplos, símiles con la vida real,
para que la gente entienda un poco qué significa una VPN, qué significa hacer una navegación a través de Tor, qué significa utilizar programas de cifrado como llaveros. Comparaciones con cosas de la vida real nos ha funcionado bastante bien. Siguiente. Bueno, dentro de ese proceso también de creación de estrategias, hemos ya desarrollado durante estos años estrategias de apuestas pedagógicas y metodológicas participativas e inclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos desarrollado ya contenidos específicos para mujeres, específicos para jóvenes, específicos para periodistas, específicos para defensores de derechos humanos. Cada uno de estos públicos tiene una necesidad diferente en lo que se refiere a seguridad digital. Es muy diferente hablar de seguridad digital con un periodista. Hace un tiempo, el mes pasado, tuvimos unas sesiones de capacitación muy interesantes con varios medios regionales, escuchando a los periodistas, escuchando los niveles que existen de inseguridad digital por parte de la prensa, cómo pueden exponer a veces sus fuentes o cómo se arriesgan ellos mismos haciendo esas investigaciones, moviendo información de una forma totalmente descuidada que puede exponerlos a ellos o a sus fuentes. Siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos estado trabajando. Básicamente hemos estado en 6 intercambios tecnológicos feministas donde se hace énfasis de 2010 al 2016. Hemos estado también haciendo talleres de seguridad digital a más de 3.700 jóvenes. Es muy interesante el trabajo con jóvenes. Es bien interesante y los invito a que empecemos porque es que ellos resulta que hay un tema con este tema de la seguridad digital. A nosotros no nos enseñan a cuidarnos en la calle. Pero nadie nos enseñó, ni estamos enseñando cómo cuidarnos en espacios digitales. Nuestros papás nos dijeron, ojo, por esa esquina, no hable con tal persona, no haga tal cosa en la calle. Pero en internet esa formación no existe. Bueno, entonces con jóvenes, luego también hemos trabajado con medios, como les comunicaba, y cursos en línea, también hemos ofrecido cursos sobre ese tema. Creo que me queda una diapositiva. Ya, también capacitando capacitadores. O sea, no solamente nosotros somos talleristas en seguridad digital, sino que también capacitamos capacitadores en los temas que ven en pantalla. Muchas gracias. Y finalmente, Jamie, representante de la academia. Tengo igualmente una presentación. Gracias. Yo estaba, pues muchas gracias a CoInternet por la invitación para participar de este foro, de este panel de seguridad digital. Escuchándolos, pues voy a tratar de conectar un poco algunas de las palabras que me parecieron que fueron claves a lo largo del ejercicio. Ok, gracias. Ok. Primero, la palabra confianza. Yo creo que lo que se está construyendo, lo que se quiere construir, no es una confianza perfecta, sino una confianza imperfecta, primero. Es decir, lo que construimos todos los días es una confianza imperfecta. Es decir, nos equivocamos, y si nos equivocamos, pues tenemos que tener claro el umbral de riesgo que vamos a aceptar. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces no es una confianza perfecta, sino una confianza imperfecta. Eso es lo primero. Segundo, el tema del control del ciberespacio. Yo creo que en el tema del ciberespacio, precisamente la primera gráfica que tengo ahí, es lo que se busca, es la estabilidad global digital. O sea, más que tener un control, lo que se busca de alguna manera es tener una estabilidad global. Finalmente lo que buscamos en todos los países, hasta en nuestras casas, es que la cosa funcione de manera estable. O sea, va a haber tensiones todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos unas normas, tenemos unas prácticas de disuasión que las usamos y finalmente un control de armas, que son las cosas que tenemos para producir daño. Entonces, en la medida en que de alguna forma cada nación, cada país, cada casa pueda tener esa estabilidad global, pues lo construimos básicamente sobre una confianza imperfecta. Cuando eso no se construye bien, el primer problema es que tenemos en la parte de abajo las ciberoperaciones, que es lo que está pasando hoy por hoy a nivel global, que no vemos, pero están ocurriendo todo el tiempo. Eso nos lleva necesariamente a unas manifestaciones que son los ciberataques y finalmente, digamos, yo no uso el término ciberguerra, sino uso el término ciberconflictos. Creamos ciberconflictos entre naciones, entre empresas, entre personas y que de alguna manera quedan manifiestas en eventos o hechos que terminan afectando a personas interesadas.
Entonces, digamos que es un poco el ejercicio de ir conectando lo que se ha venido conversando. Cuando escucho a Wilson con el COMPES 3854, habla de una palabrita importante que se llama resiliencia digital. Creo que estamos terminando de lograr una práctica que nos ha costado mucho tiempo, que es la práctica de continuidad de negocio, de continuidad tecnológica, ¿sí? Continuidad de TI. Y ahora vamos a pasar a algo que se llama resiliencia digital. Mientras la continuidad es una práctica, la resiliencia no es una práctica, es una capacidad que se tiene que desarrollar. Y si es una capacidad, necesariamente se necesita aprender. Es un aprendizaje constante. Entonces, la resiliencia debe dejar de ser, mencionarla como una práctica, es desarrollarse como una capacidad, precisamente para poder enfrentar el hecho de lo que ustedes pueden ver en ese gráfico. Y finalmente, el tema de, lo comentaba ahorita Ariel, en el tema de los datos privados, nuestros datos privados, no por el hecho, y lo decía muy bien una abogada recientemente en un evento, no por el hecho de que se publiquen en Facebook fotos mías que son privadas, ya por el solo hecho de estar en Facebook se volvieron públicas. No, la esencia de ese dato es privado, no cambia por el solo hecho de haberse publicado en un medio público. ¿Me explico? Es decir, ese dato per se es privado, esa esencia no cambia, sino que el medio que se está usando no es el medio idóneo para hacerlo. Entonces, no por el hecho de que ya esté en Facebook voy a comenzar a publicar y a distribuir las cosas, no. Eso requiere precisamente entender que el dato como tal tiene una esencia particular y la esencia misma no se pierde por el hecho mismo de haberse publicado en un medio abierto. ¿Okay? Entonces son cosas un poco para contextualizar lo que estamos mirando. El siguiente gráfico tiene que ver con el tema de compartir información. Esa es una aproximación que está ahí expuesta, que tiene básicamente 4 elementos y que están articulados desde lo que se llama un ecosistema digital donde todos estamos montados. Para poder hacer ese marco general de compartir información hay que tener como 4 elementos fundamentales, que es primero, crear relaciones de confianza, pero no es de una relación de confianza normales, sino confianza imperfecta, nuevamente. 2, tener un marco de roles y responsabilidades, ¿sí? Tener unos estándares y unos procedimientos, y finalmente el tema de monitoreo, ¿sí? Que se tiene ahí, que es monitoreo y coordinación de las actividades. Todo eso, pues claramente no voy a entrar en detalle, cada uno de esos elementos se deben estar articulando todos para que de alguna manera podamos compartir información. De hecho, el futuro de la seguridad en Internet está en compartir la información. Si no logramos compartir información y crear una capacidad, comillas, resiliente entre todos, los malos ganan. ¿Sí? De hecho, las personas que no están interesadas en que tengamos un Internet mucho más eficiente, confiable, ¿sí? Pues van a crear precisamente todos los escenarios para que esos temas precisamente no se den. ¿Sí? Y finalmente, todavía tengo tiempo, ¿no? 1.25. Ah, bueno, muy bien. Y finalmente, tengo un último slide para que esto que está aquí se vuelva realidad, se compartir información, pues tendremos que hablar del gobierno del ecosistema digital. Ese gobierno deberá tener elementos como los que están ahí. Diversidad, todo mundo debe poder opinar, debe poder construir, debe poder solicitar, poner sobre la mesa. 2, todo mundo debe poder entender en profundidad qué está pasando. Es decir, unos mecanismos abiertos de compartir información que permitan precisamente crear la confianza imperfecta que se necesita. 3, debe ser dinámico. Es decir, no podemos quedarnos con la visión que tenemos hoy. El Internet cambia todos los días. ¿Sí? Si hay algo que cambia todos los días es Internet. Ya mañana amanecemos con otra vista de Internet. De hecho, alguien decía una cosa muy importante, que el único elemento distinto que ha creado la humanidad a la naturaleza es Internet. Internet es el lugar que creamos los humanos para vivir ahora un nuevo contexto, una nueva vida distinta. ¿Sí? Es el único distinto a la naturaleza que creamos los humanos. Tercero, la experimentación.
En la experimentación lo que tenemos que hacer es todos los días poder hacer prototipos, poder hacer simulaciones para poder anticiparnos a lo que cosas distintas puedan pasar. Y finalmente, tener el tema de la transparencia. Y la transparencia implica no revelar todo lo que tenemos que revelar, sino que efectivamente colocar las cosas en las dimensiones que necesitamos colocarlas para que, conociendo qué es lo que nos afecta, poder precisamente construir un gobierno de un ecosistema digital que sea consistente con los retos que tenemos hoy. Entonces los dejo solamente con esta frase. Muchas gracias. Gracias, Jamie. Quédate con el micrófono. Bueno. Viene la segunda parte de la… Ya sé que ya empezó. Porque la segunda parte es muy interesante porque todos han tocado el tema, pero ahora busquemos el consenso. ¿Sí? Dice así: a cada uno de nosotros le gustaría caminar hacia una ruta de consenso para construir política pública nacional y global que integre asuntos cruciales como gestión e intercambio de información, infraestructuras críticas, derechos humanos, valores fundamentales, actividades de espionaje e inteligencia. Cada uno de ustedes cuenta con máximo 4 minutos para compartir su opinión e ideas en relación a la manera en que considera se puede lograr dicho consenso, también desde su rol, responsabilidad y perspectiva específica, así como su interacción y relacionamiento con otras partes interesadas cuando ello aplique. Vamos de regreso. ¿Ah? Sí, empiezo yo, vamos de regreso. Y tienes 4 minutos. Ok, pues, yo creo que no voy a usar los 4 minutos, pero bueno. Yo creo que yo puse un poco el punto de vista. Para poder encontrar consensos, tenemos que construir confianza imperfecta. Es decir, tenemos que entender que tanto un lado como otro se va a equivocar. Lo que tenemos que tener claro es cuál va a ser el umbral de riesgo que vamos a aceptar todos y sobre eso movernos. ¿Sí? O sea, el consenso no es que estemos todos de acuerdo sobre lo que tenemos que hacer, sino entender precisamente el nivel de exposición, el nivel de riesgo de las acciones que vamos a tomar y que todos entre nosotros podamos entender efectivamente que ese nivel de exposición es el que mejor conviene para que podamos movernos hacia adelante. Ahora, si se materializa el riesgo, todos tenemos que tener claro qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar, porque precisamente teniendo claramente el riesgo informado es mucho más fácil poderlo mover en esferas distintas. Entonces, mi sugerencia, mi orientación es más construir el tema de la confianza imperfecta. De hecho, la seguridad es un continuo de confianza imperfecta. Gracias. Pues yo personalmente considero que una de las cosas que celebro realmente el día de hoy es poder estar conversando sobre este tema. El tema de la seguridad digital normalmente se ve como una cosa en la estratosfera de ciberguerras entre países, ataques entre gobiernos, entre empresas, pero es una cosa que nos toca en el día a día a todos y en el cual estamos todos expuestos. Reitero un poco los puntos que comentaba hace un momento, digamos, esa falta de sensibilidad frente a lo valioso que es nuestra información y más aún lo que es nuestra privacidad, es lo que debemos estar enseñando, trabajando, discutiendo, conversando con todo el mundo. Por eso celebro realmente este espacio. El tema de la privacidad en Colombia y en general en Internet, los usuarios de Internet estamos acostumbrados a relegar nuestra privacidad por nada, a facilitar el acceso a esa información. Entonces yo creo que el tema es el hecho de poder seguir conversando sobre estos temas, el tema de sensibilizar, buscar estrategias comunes, gobierno, sector privado, academia, para sensibilizar, para capacitar, para educar. Nosotros incluso hemos pensado en estrategias de la utilización del arte, el arte callejero, digamos, para llegar a la gente en las calles. Todo el mundo tiene un celular en su bolsillo, todo el mundo usa un celular en el Transmilenio, va revisando cosas. Esos mismos espacios pueden ser utilizados para sensibilizar sobre los riesgos que tiene implícitos Internet. Ojo, yo no estoy satanizando Internet. Internet tiene unas, como la calle, vuelvo nuevamente con el ejemplo, la calle tiene oportunidades valiosísimas para todos, pero la calle también tiene riesgos. Es esa falta de sensibilización sobre los riesgos de Internet lo que debemos estar discutiendo entre todos. Por ejemplo, en uno de los talleres que hacíamos hace un tiempo surgió un ejercicio de rap, hacer una canción en rap que llegara a la gente, que fuera sonora, pegajosa y realmente funcione ese tipo de cosas, grafitis, de pronto salir un poco más y llegar con esta información
incluso a nuestros papás, a nuestras tías, a nuestra mamá, explicarle un poco las implicaciones que tiene de estar enviando todo ese tipo de información. Y para cerrar un poco el tema, yo creo que es importante, hace un tiempo, pues precisamente con la construcción del COMPES de seguridad digital, muchas organizaciones de sociedad civil extrañamos una participación más activa en la construcción de ese COMPES. O sea, estos puntos de vista de sociedad civil se vieran más representados, este tipo de problemáticas, este tipo de situaciones se verán más representados en ese COMPES. Sé que el gobierno comunidad no tiene una estrategia que es en TIC Confío, me corrigen si de pronto hay más allá de eso, creo que no existe más allá en temas de ir a los colegios y explicar, hay que ser mucho más agresivos con ese tema de formar a los niños, formar a las niñas en estos tipos de temas. Entonces, que extraño un poco y invito nuevamente a cuando se haga un ejercicio de estos a facilitar la participación de sociedad civil y que estas sugerencias, estos puntos de vista sean también tenidos en cuenta en ese tipo de documentos. Gracias. Ariel. Bueno, de pronto para responderle aquí a mi… Ariel. Al señor Ariel, nosotros sí en determinado momento, antes de construir la Política Nacional de Seguridad Digital, hicimos una convocatoria pública en la cual pues mucha gente, muchas empresas del sector privado y sector gobierno participaron, seguramente. Seguramente no se difundió a través de Mintic, pero seguramente no llegó a masivamente a nivel de Colombia. Entonces, sí se hizo, sí se desarrolló, de ahí se sacó muchísimas ideas para poder construir, digamos, esta política nacional, obviamente tomando en relación a las recomendaciones de los expertos internacionales y nacionales que en su momento hicieron la evaluación en el año 2014, digamos que por directa orden del presidente de la República. Bueno, con respecto a digamos a una ruta de consenso, la idea de esto es generar, en cierto modo, pues apoyando un poco la respuesta, el tema de la sensibilización es muy importante. El gobierno nacional, como lo decía, está trabajando muy arduamente en ese tema, generando espacios en los cuales se pueda tener una participación activa en estos temas de tecnologías de la información. El año pasado el mismo Ministerio de TIC firmó un convenio con Anti-Phishing World Group, ¿sí? Que digamos que tiene una iniciativa muy importante a nivel internacional, que es cómo medir, digamos, esa conciencia de seguridad digital en el ciberespacio. Es muy importante, en eso está trabajando también el gobierno nacional en proporcionar, digamos, ese tipo de herramientas, ese tipo de convenios en los cuales se pueda hacer participativo a nivel internacional. Otro tema es buscar, digamos, protocolos muy específicos de intercambio de información, basados en el caso de nosotros, que es el SER Nacional. Estamos buscando generar acuerdos de cooperación con el sector privado, de tal manera que podamos intercambiar por unos protocolos muy específicos de información sobre incidentes cibernéticos, en los cuales nos dé una visión de cómo está en determinado momento la seguridad digital a nivel privado y a nivel del sector público. Otro tema es que el mismo gobierno, pues dentro de su política, digamos, establece, digamos, salvaguardar los derechos humanos y los valores fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, que para nosotros es supremamente importante, y digamos la confidencialidad de la información. Digamos que se estableció muy bien y en eso se está trabajando durante este plan de acción. Pero lo importante acá es poder generar esos espacios, digamos, buscar esos espacios. Se están haciendo diferentes eventos a nivel de seguridad digital. Durante este año hemos tenido con Mintic y el mismo Ministerio de Defensa, hemos tenido 4 o 5 eventos en los cuales se ha dado muchísima participación en estos temas de TIC, sensibilización. La misma Policía Nacional tiene digamos unas estrategias también a nivel de redes sociales y a nivel de visitas en colegios y universidades en estos temas de seguridad digital. Digamos que ese, digamos, es el camino fundamental para poder llegar a un consenso de construir políticas. Aquí hablan, por ejemplo, de infraestructuras críticas, derechos humanos, valores fundamentales, actividades de espionaje e inteligencia. Digamos que cada uno de esos temas muy específicos, la mayor responsabilidad la tiene el gobierno nacional en esos temas. Es decir, el tema de intercambio de información a nivel de gestión de incidentes, el tema de infraestructuras críticas, como ustedes bien saben, el tema de infraestructuras críticas es un tema bastante crítico a nivel nacional.
Digamos que eso digamos que lo administraría directamente las fuerzas militares. El tema de derechos humanos y valores fundamentales y actividades de espionaje e inteligencia, digamos que esas actividades de espionaje e inteligencia, digamos que eso es un término muy específico, de tal manera que no podríamos llegar a discutir sobre ese tema, porque básicamente, inclusive todos los departamentos, todas las entidades que manejan inteligencia a nivel de gobiernos, pues manejan sus actividades muy específicas para poder contrarrestar todas estas amenazas. Entonces, digamos que es un tema bastante complicado de llegar a un consenso, pero finalmente este tema de inteligencia, si no fuera por la inteligencia, pues no se podría mitigar ciertos riesgos y sacar estrategias de mitigación contra amenazas cibernéticas. Gracias, Wilson. Juan Pablo. Bueno, yo creo que el peor escenario que nos puede pasar es que el consenso llegue después de que Colombia tenga un ataque cibernético de gran magnitud. Este año hemos tenido 2 grandes ataques cibernéticos en el mundo. Si no se acuerdan, el primero, WannaCry, tuvo 250.000 víctimas, es decir, 250.000 personas que fueron afectadas porque no pudieron acceder a sus datos en sus portátiles, en sus máquinas, en sus servidores, en donde sea. 85 víctimas en Colombia. Es un dato que no sé si es público, ¿no? pero 85 víctimas en Colombia ocurrió con el ataque WannaCry. Más de 150 países atacados en el mundo. Obviamente nosotros tuvimos una pequeña proporción, pero eso es apenas lo que puede llegar. Y el segundo ataque cibernético, que fue el de Petilla, que fue miedoso, se concentró específicamente en Estados Unidos y en Ucrania, generó que 100.000 máquinas fueran encriptadas, y lo más difícil de todo es que hubo una afectación masiva a los ciudadanos. Y masiva, 2-3 ejemplos. Primero, los ciudadanos de Kiev, la capital de Ucrania, no pudieron entrar al metro porque las tarjetas no le funcionaban. Es decir, como tu llave del Transmilenio no funcionaba para acceder al metro. Tampoco pudieron sacar dinero en los cajeros electrónicos porque no pudieron acceder al sistema financiero. Lo más perverso del mundo, los sensores que monitorean Chernobyl, afectados. Pantallas de computadores, oficinas postales, no, eso fue lo que los ingenieros llaman casi el día cero. El día cero en el mundo de lo cibernético es ese día que todo se va a apagar y vamos a tener que empezar de cero, palmo a palmo, a recuperar los negocios, a recuperarnos físicamente, porque el mundo digital va a estar destruido. Es el día cero y a la gran amenaza que nos presentamos y que es el día que posiblemente llegará, pero al que nos estamos preparando para que no llegue. Todo esto para decir que necesitamos consenso desde ya y no puede suceder que llegue una catástrofe para que tengamos estos consensos. La empresa privada ha estado dispuesta y tiene unos canales de comunicación muy, digamos, no tan estrechos con las entidades de seguridad digital, podrían ser mucho más avanzados en compartir información. Se recibe información, sí, pero solo es lo estrictamente necesario para el cumplimiento de funciones de ley. Yo creo que allí también la sociedad civil tiene un espacio grandísimo que lograr. Y por ejemplo, Carisma, el último informe sobre temas de datos y móviles fue impresionante. Y el llamado igualmente, yo creo que el consenso es para todos. Primero, la protección de uno, como cuando uno sale a la calle y se protege de los ladrones, hay una autoprotección. También hay un compromiso de las instituciones que acceden a Internet y en este caso, por la experiencia que tengo, los servidores, los proveedores de Internet en Colombia están preparados para este tipo de asuntos y se están preparando cada día más. Obviamente eso no es un asunto acabado, sino que toca día a día estar pendiente y estar un paso más allá, porque si no, de un momento a otro la obsolescencia llega también en esos temas. El consenso hay que darlo desde ya. Estamos imperfectamente preparados. ¿Estamos qué? Imperfectamente preparados. Carolina. Bueno, mis 5 minutos voy a decir primero que… Cuatro. No, y el 1 que ahorré, yo tengo 5. Pero en temas de consenso y demás, me voy a acoger a todo lo que dijo Jamie y así me voy a enfocar más bien en un disentir muy respetuoso con Wilson. Porque la realidad de la construcción del COLPES de 2014 no fue esa.
nosotros tuvimos que pedir por carta, incluido con Nuevo y Carisma, con varias organizaciones de la sociedad civil, que nos incluyeran en la discusión, porque las mesas no eran públicas, eran mesas cerradas con invitación. Nos integraron a la discusión a finales del 2015 que pudimos ver un texto. El texto fue de lo que iba, era un texto muy militar, tan militar que lo tuvieron que volver a cambiar. Porque hay una cosa, y es que sí es cierto que los temas de ciberseguridad se plantean desde una óptica militar y ha venido teniendo en los últimos años como un replanteamiento hacia hablar de ciudadanía. Entonces, el proceso sí que tuvo la intervención de muchas personas, yo vi las listas de las mesas de trabajo que hicieron y demás, pero fueron, llamémoslo así, los sospechosos de siempre, simplemente para decir, hubo empresa, pero la sociedad civil escasa y al final. De eso, lo interesante es que el COMPES terminó hablando de derechos humanos, pero se pasó de un COMPES que era militar, el del 2011, a un COMPES que es económico, el del 2014, porque se nota la mano de la OSD. Y ahí retomo las palabras de Alexander en el panel anterior, en donde decía, estamos hablando de consumidores, y qué pasa con nosotros como personas y ciudadanas, con habitantes del espacio de Internet. Y a mí me parece que ese es el problema. Cuando vemos los datos de seguridad digital, nos hablan de lo que pasa con las empresas, de cómo a las personas no compran en Internet porque no tienen seguridad en compartir sus datos. Y yo me pregunto lo que Alexander se preguntaba, y cuando hablamos de las personas que quieren escuchar la música, disfrutar de la cultura, ser creativas y demás, y que para eso también se necesita confianza y poder participar en espacios y todo eso. Entonces pasamos, repito, de un COMPES que era militar 2011 a uno que es de desarrollo económico. Mejor, porque no es militar exclusivamente, pero ¿y dónde estamos como ciudadanía? Entonces yo estoy segura de que si hubiéramos tenido una participación más importante desde el principio, el COMPES hubiera sido mejor, y ahí es a donde voy, tendría mejor consenso dentro de la lógica. Yo no estoy diciendo que nos van a decir a todo que sí, pero recuerdo perfectamente la primera vez que conseguí hablar con el ministro Molano y le dije, queremos participar, iba con una carta de 5 organizaciones de la sociedad civil a decirle, no, esto es secreto, porque era un contexto militar. Entonces, el lenguaje está, pero evidentemente en una confianza imperfecta. Pongámoslo en contraposición con anteayer había un foro de ciberseguridad y sociedad civil y construcción de confianza en América Latina en Washington, y escuchar hablar a los chilenos es una experiencia totalmente diferente. Acaban de terminar su COMPES y la forma de construcción fue una forma de construcción de múltiples partes interesadas, donde todos quedaron descontentos porque todo el mundo obtuvo algo, hubo un consenso, aceptaron del uno y del otro. Pero lo interesante, hablábamos con organizaciones de la sociedad civil similar a Carisma en Chile, y les decíamos, de verdad, o sea, lo que está diciendo el representante del gobierno allá, que dice que terminaron reflejando la opinión de todos, ¿es eso cierto? ¿Tú sientes que se reflejó lo que tú comentaste y lo que dijiste? Y dijeron, la verdad sí, la metodología fue muy interesante y eso quedó reflejado. Si a mí me preguntan, porque al final nosotros participamos, pero a mí me preguntan si yo me siento reflejada en el COMPES del 2014, con todo el trabajo que nosotros hicimos para eso, tengo que decirles que sinceramente no. Me siento contenta porque algo de lo que dijimos terminó calando, pero no me siento reflejada. Tengo un minuto más, así que terminaré diciendo que en esta se habla de que la sociedad, precisamente Juanita Rodríguez decía en este foro anteayer, que es que tenemos un problema, es que la sociedad civil es beligerante. Bueno, eso no es un problema, eso es una ventaja. Un país como Colombia que está entrando en una posconflicto y puede tener una sociedad civil beligerante que puede pararse a contradecir al gobierno, es una maravilla, ya no tenemos que hacerlo de otras formas. Esto es positivo, y por eso celebro ahora parte de lo que dijo Wilson en su primera parte de la intervención, que de verdad el Colcert esté trabajando hacia hackers, hacia un aspecto diferente, es muy positivo, porque uno de los problemas que yo encontré más fuerte en el COMPES de la forma como venía y como continuó, es que el Colcert esté dentro de la policía. Yo no me imagino una Colombia en posconflicto donde el Colcert
esté en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la confianza que estamos construyendo? Afortunadamente ya se está construyendo otro Colcert que va a estar en manos de Mintic y que tendrá otro tipo de aproximación. Y no digo que sea malo que el Colcert exista dentro de las Fuerzas Armadas, me parece fabuloso, ellos se encargarán de infraestructura. Lo que quiero decir en esencia es que tiene que haber un poquito de todos. Cuando hace unos años yo quise montar un cultivo, voy a decirle cultivo porque ahorita no se me ocurre otra palabra, de conejos, y fuimos a hablar con la alcaldía en el pequeño pueblo donde tengo la finca, nos dijeron, no, pero es que si no tiene 700 conejos, eso no le sirve. Pues yo no quiero 700 conejos, ¿por qué no me pueden dar un plan para tener una camadita de conejos y algo de sostenibilidad alimentaria? No, eso no funciona, tienen que ser 700. Colcert tiene que haber para todos, porque la seguridad digital es importante en infraestructuras, pero es importante para mis hijas que lo que quieren es jugar en internet. Simplemente quiero, ahora sí prometo cerrar, no, espionaje e inteligencia no es un problema que debamos dejar en el silencio. Los abusos más grandes que hemos tenido en Colombia corresponden a eso y tenemos que hablarlo abiertamente, que muchas de las cosas sean secretas y que les debemos mucho, pero el abuso, el espionaje y la inteligencia se combate con transparencia y controles. Muchas gracias. Gracias, Karen. Por eso me gustaba más esta pregunta. Bueno, nos quedan 25 minutos para que ustedes como participantes de la mesa participen, contribuyan con preguntas, inquietudes. ¿Bien? Y si es una pregunta particular para algún panelista, pues déjensela saber, o si no, pues para que todos respondan. Muchísimas gracias. Si quieres, por favor, da tu nombre y a quién representas. Buenas tardes, mi nombre es Linda Patiño, yo soy periodista del Tiempo y además miembro activo de la campaña Dominemos la Tecnología de Colnodo. Tuve la posibilidad, por una nominación que hizo Colnodo, de ganarme el premio 25 Under 25 de la Internet Society como una de las líderes a nivel global en temas de Internet para el desarrollo. Y dentro de esta experiencia, una de las cosas que logré vivir de primera mano y que es muy interesante es que cuando se discute el tema de ciberseguridad a nivel global, desde las diferentes perspectivas y sobre todo desde la juvenil, se habla del involucramiento de las comunidades, se habla del usuario final. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Carolina, de el espionaje representa una vulneración muy grande a los ciudadanos y es muy raro que el COMPES haya sido principalmente, pues que se haya dejado el asunto de la sensibilización en el Ministerio de Defensa, es bastante particular. Entonces, dentro de las tendencias que se ven para involucrar a la sociedad civil, eso es un gran enigma. Y mi pregunta va dirigida hacia eso y hacia cada uno de los panelistas. ¿Cómo creen que se puede involucrar a la sociedad civil y llevarla en estos temas para que se empoderen correctamente? Gracias, Lina. ¿Quién comienza? Pues yo participo, yo arranco. Corto. Yo creo, por supuesto. Yo creo que en primer lugar tenemos que buscar el espacio y tenemos que mostrar y construir la confianza. O sea, está claro que una sociedad, el tema de seguridad digital, digámoslo así, es un tema delicado. Ahora se está hablando de la idea de no solamente, ya no tanto del hacking ético, sino en la sociedad civil se está hablando del hacking, suena más bonito en inglés, el hacking care, el hacking de los cuidados, como… porque es delicado, es un tema delicado, pero podemos demostrar que nosotros también lo hacemos bien y lo hacemos responsablemente, que podemos ayudar a encontrar problemas y ser propositivos en la construcción de la solución. Es decir, yo no quiero solamente tirar la piedra y esconder la mano, quiero ir y decir, estoy encontrando estos problemas, pero tiene que haber un espacio para que los presenten. No se puede pensar que todo el que sale a decir, me puse a buscar problemas y los encontré, es porque quiere hacer daño. Creo que tenemos que construir esa confianza y generarla, y espero del otro lado que haya receptividad. Últimamente, sinceramente, si comparo esta discusión del COMPES comenzó hacia el 2013, si no estoy mal, y si yo comparo esa primera conversación con Molano cuando me dijo, no, mira, esto es secreto, con las conversaciones que he tenido últimamente con Mintic, donde se le proponen cosas específicas para mejorar temas de seguridad en las páginas del Estado donde hemos encontrado muchos problemas,
veo una apertura mucho más grande. Sin embargo, tanto en Colombia como a nivel de América Latina, la idea que se tiene de la participación de sociedad civil en ciberseguridad es como capacitadores, como que nosotros, nuestra función es educar y ayudar. No hay esa idea de que podemos ser fiscalizadores críticos. Y ahí nos va a tocar educar a nosotros, al gobierno, al sistema, para que a las empresas privadas, etcétera, para que entiendan que nosotros también podemos ayudar a cuidar nuestros datos. Y creo que esa es nuestra labor. Si lo hacemos, vamos a tener otro tipo de aproximación. Gracias, Carolina. ¿Alguien más quiere contribuir? Ariel. Yo creo que este tema, digamos, es totalmente pertinente cuando hablamos de gobernanza. Hemos estado 2 días hablando de gobernanza de Internet, hemos estado 2 días hablando de participación, hemos hablado 2 días de cuál es el futuro que queremos de Internet. Y este tema de seguridad digital y en general la gobernanza de Internet tiene que apuntarnos mucho, insisto, con un término que yo he hecho, a desmitificar Internet, desmitificar los computadores, desmitificar las redes, desmitificar el gobierno, la forma en que se dirigen las cosas e invitar a la gente a participar activamente en la construcción de ese Internet que queremos. Cuando hablo de desmitificar es explicarle claramente a la gente qué es lo que significa, cuáles son los riesgos y mejor aún, cómo puede participar activamente en esa Internet que se quiere. En temas de seguridad digital, yo creo que allí, insisto, con un término que ya he utilizado anteriormente, es sensibilizar a la gente de varias formas, insistir realmente, explicar a la gente que existe una situación. Como todo en la vida, digamos, la gente no toma precauciones hasta que ya está el hecho dado, o sea, ya pasó, ya ahora qué hago, ya me secuestraron el computador, ya mis fotos están volando en Internet, ya qué hago. Entonces es preferible, que es un acercamiento que tenemos desde Colnodo, es la prevención antes de que sucedan las cosas. Ya cuando pasa, cuando me secuestraron la información del computador, ¿qué hago? Espero haya sacado copia de seguridad, porque es muy difícil intentar recuperar y devolver, a menos que pague, y ojalá que pague y le abran nuevamente el computador. Es mejor entonces prevenir. Por eso la importancia de capacitar en el antes, la prevención es muy importante, seguida de una, como digo, de una sensibilización, explicarle a la gente cómo funcionan las cosas, cómo, por ejemplo, ayer, ahora que estamos hablando del tema de infraestructura, el tema del espectro, por ejemplo, qué pena me meto con el tema del otro panel, pero existe un espacio para que nosotros como ciudadanos participemos en la gestión del espectro. Claro, hay que saber qué es el espectro, cómo funciona, pero es que resulta que el espectro es un bien común, es como el espacio aéreo, como la tierra, pero es un bien común donde todos deberíamos participar. Asimismo, debemos desmitificar e invitar a la gente desde los niños, desde pequeños, explicarles cómo funciona Internet, porque resulta que esa es la realidad con la que ellos están creciendo, no es otra, es diferente a la con la que crecimos nosotros. Entonces es muy importante, como comentaba en un tuit que envié por allí, en las escuelas, en los colegios, en los espacios públicos, empezar a desmenuzar una realidad que está aquí, que está para quedarse durante mucho tiempo. Gracias, Ariel. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Yo soy Juani, soy activista de la comunidad LGBT, defensor de derechos humanos. Quiero preguntar y quiero que me aclaren, digamos, me gustaría escuchar por qué Colnodo tiene dentro de la explicación que nos estaba haciendo énfasis en capacitación de seguridad digital con enfoque feminista, capacitación a capacitadores con enfoque en derechos humanos, porque pues a mí me parece súper importante. Para mí, digamos, es claro por qué ocurre. Yo, digamos, estoy ingresando apenas en este mundo y estoy apenas conociendo, pero hasta hace tipo 2 meses no tenía ni idea porque era importante tener seguridad, medidas de ciberseguridad, aplicar seguridad digital en el trabajo, digamos, que realizo. Y ahora que cada vez que asisto a un espacio así, pues como aprendo más, pero también quedo con más, siento más la necesidad de hacerlo. Y sé que hay muchas personas que están en las regiones o que viven acá mismo en la ciudad, pero para el trabajo que realizamos y como activistas defensoras de derechos humanos y como personas, digamos, feministas y que trabajamos con mujeres y los temas de género, es vital este trabajo. Entonces quisiera que nos ampliaras un poco más ese tema. Gracias por la pregunta. Yo quisiera empezar por el tema de
¿Por qué concentramos nuestro trabajo, por ejemplo, en grupos de mujeres, en población LGBTI? Y es porque es una población que es, como comentaba ahora en la primera presentación, es una población que está muy expuesta y se le ataca permanentemente en Internet. Santiago Amador ayer hacía una presentación muy interesante sobre cómo Internet potencia las cosas. Internet realmente potencia y viraliza los ataques. Una cosa es que yo reciba de pronto un ataque de bullying, para todos los que estamos en el colegio hace 15, 20 años, una cosa era que mis compañeros de curso me comenzaran a molestar por una cosa y me hicieran lo que ahora llaman bullying. Otra cosa es hoy en los colegios, cuando un bullying se lleva a Internet y comienzan, ya no llega a los 15, 20 compañeros del colegio, llega a cientos y miles de personas. Entonces Internet viraliza y exponencia realmente ese tipo de ataques. Cuando uno ve, por ejemplo, situaciones, hay casos, no quisiera entrar en detalles, en muchos casos que se ven en Internet, por ejemplo, violaciones contra mujeres y niñas, por ejemplo, que se graban, se colocan en Internet. Imagínense usted el impacto. Una cosa es guardar las proporciones y con todo el respeto, que esa violación suceda en un espacio físico donde de pronto 10, 15 personas tengan acceso a eso que pasó. Otra cosa es grabarla, colocarla en Internet y que se viralice a través de WhatsApp. Estoy hablando de un caso real que sucedió en la India, donde esa señora finalmente terminó suicidándose por la presión social de ver su imagen de su cuerpo violado en cientos de miles de personas. Ella era una visitadora que iba de pueblo en pueblo en temas de vacunación. En cada pueblo al que llegaba le hablaban del video, le comentaban del video. Entonces Internet realmente para mujeres y niñas presenta un riesgo de lo que hemos evidenciado con Colnodo mucho mayor que puede presentar otro tipo de poblaciones. Por eso lo hacemos así. Con activistas con defensores de derechos humanos, esa información que están moviendo a veces es usada en su propia contra. Información que es utilizada para hacer espionaje, por ejemplo, acceder a sus computadores, instalar software en sus computadores, malware para hacer espionaje, activar las cámaras, activar los micrófonos para ver qué tipo de información y que esa información pueda ser usada después en su contra. También es una forma de minimizar su libertad de expresión. La gente ¿cuál será el término, Carolina? Se autocensura a la hora porque sabe que está siendo espiada en cualquier momento. ¿Cómo obtuvieron ellos mi información? ¿Cómo obtuvieron esa grabación ellos? Es cada vez más fácil, desafortunadamente, cada vez es más fácil utilizar software y malware en los computadores, en los celulares, en las tablets, especialmente dirigido a estos tipos de poblaciones. Gracias, Ariel. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Maribel Acevedo y soy administradora del Punto Vive Digital de San Miguel de Sema, Boyacá. Y esta intervención va dirigida hacia las directivas de Colnodo. Ustedes en su intervención ponen en manifiesto el proceso de formación digital que lideran en diferentes ciudades. Mi pregunta es, ¿estas capacitaciones están contempladas para municipios categoría sexta? Y si es así, ¿cómo hacemos la gestión para llevar dichas capacitaciones presenciales a estos municipios a través de los puntos Vive Digital? Gracias por la pregunta. Digamos, Colnodo tiene un alcance limitado en esas capacitaciones. Nosotros nos movemos a través de proyectos y programas en los cuales, por ejemplo, ahora quisiera comentar un ejemplo concreto que tenemos una alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer. ¿Qué hicimos con ellas? Capacitar a las encargadas de las casas de oportunidad, 10 capacitadoras, y justamente ahora están en ese proceso de que ellas replican esa información en las casas de oportunidad para la mujer. Y la idea es llegar con ellas a 300 mujeres y niñas en todas las localidades de Bogotá. Es una alianza concreta que se hizo con ellos. Se presentó, se hizo la presentación del tema a las encargadas de la Secretaría y a través de ellas fue que logramos ese espacio de capacitación a capacitadoras y luego réplica, que es con lo que estamos ahora hasta diciembre. Entonces, creo que se mueve mucho en temas de alianzas, en temas de buscar alianzas en las regiones. Para nosotros sería ideal poder llegar con este tema a través de otros espacios, como bien lo menciona, los puntos Vive Digital, por ejemplo, que existiera una alianza entre los puntos Vive Digital en lo que hacen ustedes a nivel de formación, que sea un tema de formación, así como ustedes enseñan la alfabetización básica digital, así como enseñan temas de accesibilidad, temas de navegación. Uno de esos temas de formación podría ser el tema de seguridad digital, como una estrategia conjunta para que llegue a todos los puntos Vive Digital. Esa podría ser una estrategia que se me ocurre ahora. ¿Alguna otra pregunta? Creo que allí.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Clara Cruz y vengo de parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi pregunta es en torno a las iniciativas que de pronto se están llevando a cabo o ya las que se tienen pensadas acerca de el cuidado de una persona civil, del común, ama de casa, pues ayer se decía zapatero, tendero, acerca de los contenidos que están subiendo a internet. Por ejemplo, una ama de casa que feliz y enamorada sube la foto de su bebé, así sin ropa, desnudo. Ella lo comparte muy tranquilamente, pero pues ¿qué pasa con esa figura del niño que no tiene como de alguna u otra manera decir no quiero que mi foto sea subida a la red, pues por Facebook o por cualquiera de las páginas de las redes sociales que son tan de acceso, tan libre? Entonces, ¿qué está pasando con eso? No solamente el problema de concienciar o concientizar, sino también de educar y llevar esto más al manejo de que, sí, o sea, empoderar a todo ciudadano y ciudadana, persona que quiera decir no quiero eso, porque pasa y todavía se ve que sube la foto o donde se ve una parte del seno de alguna mujer o una pierna o que está pasando que no se tiene todavía el cuidado y la manera de censurarlo entre comillas es reportar una foto y bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Sí? Porque eso es todo un problema de responsabilidad de mi imagen, de mi cuerpo, que no quiero que sea compartido y de todas maneras se está compartiendo, que no es tan dramático como de pronto el asunto de un abuso sexual, que pues wow, llama mucho la atención, pero pues ¿qué pasa con ese niño que está saliendo desnudo? Y otra pregunta es en torno a cómo las redes sociales te están imponiendo de una manera muy psicológica el tenga amigos, el publique, el dígame dónde trabaja, dónde estudia, cuáles son sus sitios de interés, sitios comunes que frecuenta y que de una u otra manera un poco coloquial embuten esa necesidad al usuario de estar activo y diciendo toda su vida personal. Eso no sé si hay alguna manera de regularlo, porque pues si yo abro una cuenta en Facebook me sugieren 1000 personas totalmente desconocidas y a esas 1000 personas también les aparezco contando 5000 más. Entonces pues esas son mis dos preguntas, gracias. Bueno, con respecto a la pregunta, lo importante y lo que siempre se propone al ciudadano es que pueda denunciar este tipo de delitos informáticos, porque muchas veces las personas no denuncian. Se tienen, digamos, los protocolos a nivel de policía y fiscalía en los cuales por medio de la denuncia se puede abrir un caso y se puede inclusive solicitar directamente a estos administradores de redes sociales, Facebook, Twitter, que puedan bajar el contenido. Se han tenido casos de éxito, sin embargo, muchas de las personas no denuncian. Entonces, digamos que lo que el gobierno quiere es que todos esos casos que suceden a nivel de familia puedan ser, digamos que puedan ser denunciados o poner en conocimiento directamente a las entidades pertinentes que manejan ese tema. Con respecto a lo otro, digamos que cada persona, la mayoría de personas cuando abren una cuenta de Facebook, Twitter o cualquier red social, muchas veces no se dan cuenta de los términos y condiciones en las cuales el mismo Facebook o el mismo Twitter tiene el derecho, entre comillas, de poder publicar la información. Es decir, que la persona debe ser consciente que cuando abre una red social, abre una cuenta, está sujeto a las condiciones y términos que tiene cada red social. Entonces, inclusive también la misma policía y el mismo ministerio está haciendo campañas a nivel de redes sociales en los cuales se le dice cómo asegurar su cuenta, cómo colocarle los respectivos controles para que en determinado momento esa información no sea tan pública. Entonces digamos que es más de conciencia de la persona que pueda abrir una cuenta específica, que pueda leer y poder entender que el solo hecho de abrir la cuenta en una red social implica de que esa información ya no va a ser privada, sino va a ser en determinado momento compartida por el mismo fabricante. Entonces digamos que las dos cosas que se requieren acá es la denuncia y digamos la conciencia en cuanto una persona pueda abrir una cuenta. Además el control parental que pueda tener los padres dentro de la familia, es decir, el control que pueda tener los papás en los dispositivos que tengan sus hijos. Entonces más de control de cada uno de los padres de cada una de las familias como tal,
en la conciencia de que cuando uno abre una red social, pues implica que la información ya va a ser compartida, y tercero, pues la denuncia, que es muy importante. Yo quisiera agregar un aspecto a eso. En la vida analógica, digámoslo así, hay unos padres que no dejan ir al niño a dormir a la casa de los amigos porque uno no sabe qué tipo de papá pueda tener o mamá y mejor no. Que tiene un montón de medidas de seguridad que luego olvida en internet porque documenta toda su vida por Facebook, Twitter y similares, con indicaciones del colegio que va a todas partes. Yo creo que uno como adulto hace lo que quiera, pero frente a un niño, pues quizás valga la pena recordarle, oye, ¿no? Esto que va a pasar a futuro, pero es un tema de educación y habrá que trabajar en ello y recordarlo para hasta que la gente empiece a darse cuenta de que lo que sucede en el mundo digital es la vida misma, es la vida real también. Pero sí me gustaría sobre todo hacerte mención a la segunda parte de tu pregunta, porque creo que es importante. Hay una profesora, me parece que es Universidad de Ottawa en Canadá, estoy segura de su nombre, Jane Bailey. Ella trabaja analizando la economía del clic. Realmente lo hace mucho más frente, bueno, también redes sociales, pero mucho frente a la publicidad y sobre todo las mujeres y las mujeres jóvenes. Y un poco indicando cómo todo el contexto de Internet está propiciando que haya un determinado comportamiento, una entrega de datos y demás, que provoca unos cambios que se están viendo mucho en las adolescentes, particularmente en las mujeres. Tiene varios estudios, tiene un proyecto, el proyecto Chicas y algo así, después si necesitas te doy los datos exactos, que analiza exactamente eso. Creo que leyendo ese análisis de la profesora Bailey vas a encontrar respuestas. Y finalmente quiero decir que también, que no me quiero quedar solamente pensando que así como a los niños tenemos que protegerlos, hay un tema muy importante y es que los adultos somos libres y parte de esa libertad es también nuestra manifestación de sexualidad. Entonces yo, por ejemplo, estoy en contra de que se rechace de plano y se considere negativo y prohibido el sexting. A quien le guste el sexting, que haga el sexting. Hay formas de hacer sexting seguro. De hecho, una cosa que quería agregar frente a lo que Ariel había dicho en la comunidad LGBTI y particularmente en población trans, está identificado que una de sus mayores fuentes de riesgos de seguridad digital es que la población trans en una mayoría importante tiene como mecanismo, no sé muy bien cómo decirlo políticamente correcto y me disculpan si no lo hago políticamente correcto, pero lo que quiero decir es su forma de vida tiene que ver muchas veces con la prostitución y han encontrado una forma de hacerlo más segura por internet, pero esa seguridad frente a los riesgos físicos se trasladan a una inseguridad en términos de seguridad digital, llamémoslo así, y hay unos riesgos especiales en esa población identificados que se pueden ayudar a mitigar y a encontrar otras fórmulas. Las redes sociales que son especialmente dirigidas a LGBTI, población LGBTI, tienen unos riesgos digitales también ya identificados y se puede ayudar a mitigarlos. Entonces un poco lo que digo es, todo lo que sucede en la vida real se traslada a la vida digital y existen mecanismos para manejarlo. No creo que necesariamente la prohibición sea una solución siempre. Eso, por supuesto, respetando la opinión de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, y la parte final de la pregunta, ¿regular o no regular? Yo creo que no vamos a poder responder esa pregunta hoy porque tiene una extensión y una profundidad grande. Pero el punto es que las plataformas y las aplicaciones nos ofrecen servicios gratis. Y los servicios gratis tienen un cobro, una monetización directo para la plataforma. Y al usar WhatsApp, inmediatamente todos los datos son transferidos y leídos por Facebook, no para fines comerciales, pues eso dicen ellos. Cuando compartimos o usamos Facebook, inmediatamente todas las estrategias de marketing digital están enfocadas a generar unos perfiles de cada persona y por eso nos dirigen publicidad de manera directa, únicamente para aquel perfil detectado en Facebook o en la respectiva red social. Eso por un lado, pero lo segundo, lo que necesitamos avanzar, independiente que siga avanzando las plataformas, lo importante es que siga creciendo el Internet y los negocios, pero el punto es que no se genere un déficit de protección al usuario.
Y ese déficit de protección al usuario, lamentablemente, por ejemplo, en Colombia, un colombiano no puede acceder a un juez local o notoriedad local cuando tiene un problema directamente con una plataforma como Facebook, como Google. Lamentablemente no lo puede hacer, aunque tengan oficinas acá, la representación es eminentemente comercial. Yo creo que necesitamos avanzar un poco más allá de esas, será otras discusiones de cómo avanzar en proteger más al usuario y que tenga mecanismos de protección independientes de los mecanismos ya establecidos por estas plataformas y aplicaciones. Gracias. Bueno, creo que ya es tiempo de cerrar el panel. Lamentablemente son las 4 de la tarde en punto y creo que debemos respetar el tiempo del siguiente panel. Muchísimas gracias a los panelistas y ellos van a estar aquí. Yo creo que si tienen alguna inquietud la pueden hacer durante el transcurso de la mesa o de la charla. Muchísimas gracias a todos y a ustedes por haber participado. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Los invitamos a tomar una taza de café a las 4:30 en punto. Seguimos con el final de la jornada. Gracias.